Damos por sentado la forma de concepción del mundo en el que vivimos. Un mundo globalizado, ultracomunicado, fuertemente capitalista en su mayoría, con un sistema de producción y distribución desigual, basado en la competencia y el mercado. Un sistema que no premia a todos por igual, un modelo que excluye y que no satisface las necesidades de todos, motivo por el cual una alternativa a este método de producción y vida surgió como alternativa. Nosotros, con el equipo de docentes, de algunos estudiantes, graduados de distintas disciplinas, de las ciencias jurídicas, de las ciencias económicas, de sociología, ciencias políticas, inquietos un poco por este planteo de una economía capitalista y excluyente, hemos empezado a estudiar en la universidad y nos hemos ido contactando con otras universidades, con otros espacios académicos que también venían de la misma línea en cuanto a plantear un debate de otra economía, de otra forma, como siempre decimos, no solo de economía, sino otra forma de sociedad, otra forma de organización social, porque en realidad el sistema capitalista que hoy es hegemónico en gran parte del mundo es una forma de organización social, no solamente económica. La parte económica es una parte del sistema, pero en realidad cuando uno mira un poco la historia de la economía, la historia del capitalismo, siempre se encuentra con que es un sistema tan dinámico que ha hecho profundos cambios sociales, familiares, institucionales, del Estado, de la forma de la sociedad, de la forma de organizar, de valores. Entonces, en ese esquema es que nosotros un poco hemos venido planteando esta idea de debatirlo dentro del ámbito universitario y dentro del ámbito de la sociedad, por supuesto. El capitalismo entra a partir de los años 70, es decir, el capitalismo tuvo un gran avance y una época de esplendor, podríamos decir, casi todos los economistas coinciden, que es el famoso capitalismo de posguerra o el estado de bienestar de después de la posguerra que se llega más o menos hasta los años 70, 80. ¿Qué empieza a pasar allí? Lo que empieza a pasar es que el capitalismo allí ya no da respuesta a un empleo formal, no da respuesta a un esquema de integración social y empieza una oleada, lo que nos llamamos nosotros los economistas, una oleada neoliberal, ¿no? De volver a las ideas clásicas de que el Estado no tiene que intervenir en la economía y que el mercado es el regulador del sistema económico. Teniendo en cuenta que en los años 70 y 80 ya los procesos de acumulación capitalista y de concentración de grandes corporaciones y grandes empresas es muy brutal, digamos, muy grande. Entonces esa desregulación que se empieza a dar en el capitalismo mundial, podríamos decir, liderado obviamente por Estados Unidos, por Reagan, Thatcher en Inglaterra, etcétera, genera obviamente un proceso de mayor crisis y de mayor desigualdad. Cualquier organización social y organización económica genera un excedente. Siempre hay un sistema que genera un pequeño o un excedente. Y el capitalismo, el excedente se lo apropian los capitalistas justamente, los que tienen los medios de producción. Entonces esto empieza a discutirse, a debatirse y por eso decimos que el capitalismo entra en crisis porque no logra incorporar a toda la población mundial dentro de un esquema digno de vida, un esquema igualitario, se sostiene con la desigualdad y es a partir de ahí, por eso digo, desde los años 70-80 que se empieza en muchos lugares, en muchas universidades, en el campo real, digamos, en experiencias reales, a establecer otros vínculos, otra forma de organización social. ¿Qué es esto, no? Un poco el debate de la economía social, la economía solidaria, la economía popular, que está totalmente en construcción, que tiene que ver mucho con lo local, con el capitalismo y con la globalización se expandió al mundo y se impone al mundo con pautas que muchas veces no tienen que ver con los territorios, con las localidades. Hoy se está discutiendo esto de nuevo porque lo local empieza a pesar muy fuerte y porque empiezan a aparecer esta forma de organización social que tiene que ver más con la cultura y las propias saberes o las propias condiciones locales y territoriales que genera la gente para poder producir, vender, comprar, vivir, interactuar, pero sobre la base de esquemas más solidarios, digamos. Mientras estamos en un mundo que tiene capacidad tecnológica, productiva, de producir alimentos y un montón de productos para millones y millones y millones de personas, sabemos los niveles de pobreza que hay a nivel mundial.
Y ahora particularmente comienza un proceso de exclusión no solamente en los países más pobres o más periféricos, como el caso de Latinoamérica, África o algunos países de Asia, sino que se te empieza a dar esta dicotomía en los propios países centrales, digamos, ¿no? En los países más desarrollados, más ricos o más ordenados, podríamos decir. Ahí se empieza a aparecer este proceso y por eso este debate se está dando no solamente en los países de Latinoamérica o de algunas regiones del mundo, sino prácticamente en todos los países del mundo, de empezar a construir o a debatir por lo menos una nueva forma de construcción social y una nueva forma de construcción económica, básicamente porque la economía como ciencia y como disciplina debe resolver dos cuestiones básicas que el ser humano lo está resolviendo desde que está en la faz de la Tierra, digamos, de hace miles de años, que es alimentarse, vestirse y la vivienda, digamos. Ya se empiezan a vislumbrar en muchas regiones del mundo, en la Argentina también, en Latinoamérica con más razón, procesos donde la gente o mucha población vive, básicamente empieza a vivir y a construir y a organizarse, vendiendo, produciendo, distribuyendo en términos solidarios y no en términos del egoísmo capitalista, digamos, ¿no? Entonces la economía alternativa que nosotros charlamos, que hablamos y debatimos, la economía social, la economía popular, es empezar a construir y a debatir el hecho de que la economía debe resolver esos problemas básicos que comentábamos, el comer, el de vivir, el de poder sobrevivir y reproducirse, pero sobre la base de otro valor central que es la solidaridad, sobre todo en época de crisis, donde más surgen estas cosas. Pero bueno, en las radios comunitarias, los canales comunitarios existen en todo el país, cada vez más, para mi entender, por lo cual eso me parece que es un espacio que también para trabajar fuertemente. Gran parte o muchas de los sectores que surgen en la economía social y solidaria surgen de la necesidad, digamos, ¿no? Del hecho de asociarse para producir un bien en términos que no consiguen insertarse en el trabajo. Yo creo que ahí falta, sí, una vuelta muchas veces de debate y discusión en el sentido de empezar a concientizarse que es una forma de organización social y no es solamente una forma de suplantar el ingreso, sino una forma de vida. Este debate, bueno, vuelvo a repetir, por ahí todos estamos impregnados con la lógica que nos han educado, porque todos los que estamos viviendo hoy, o la gran mayoría, hemos vivido y nacido en un sistema capitalista. Yo a mis alumnos siempre les digo que el capitalismo tiene 500 años de vida, no es una organización social que existió toda la vida, pero pareciera que sí para nosotros, porque bueno, hemos nacido en este esquema. Yo creo que ahí hay un debate para dar también, que es cultural, que es importante, que se está dando, no es que no se está dando, vuelvo a repetir, se está dando, pero bueno, hay que darlo cada vez con mayor fuerza.